Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien y cuidándonos como se debe. Bueno, en la clase que les mandé, en la última clase que les mandé, traté el tema de polinomios y toda su clasificación. Vamos a ver un poquito de toda esa teoría que les envié. Primeramente, tenemos que tener en cuenta qué llamamos expresión algebraica. Bueno, expresión algebraica llamamos a una combinación de números o de números y letras combinadas entre sí por suma, resta, potenciación, radicación, ¿sí? Bueno, acá tenemos 4 ejemplos, ¿ven? Acá en los dos primeros, por ejemplo, en el primero tenemos una combinación de números y letras y entrelazado por una suma. Bien, a eso llamamos expresión algebraica. Después, polinomio, específicamente llamamos polinomio a una combinación también de números y letras, pero no deben aparecer ni raíces, ni exponentes negativos, ni divisores, sería como denominador. Por ejemplo, a ver, los dos primeros, estos ejemplos, son polinomios. El cuarto, el tercero y el cuarto ya no serían polinomios. ¿Por qué? Porque en el segundo término de esta expresión figura una raíz cuadrada. Y en este ejemplo, ¿qué figura? Un denominador, ¿sí? Un divisor, que sería el x al cuadrado. Por lo tanto, estos dos no serían polinomios. Bien, eso por un lado. Ahora, si yo tengo esta expresión, ¿sí? Este es un monomio porque es un solo término. Tenemos que la parte, ¿a quién vamos a llamar parte literal? ¿A quién vamos a llamar coeficiente primero? Al número que acompaña la parte literal. Este va a ser el coeficiente. Y luego, ¿a quién llamamos variables o indeterminadas? A las letras, acompañadas puede ser por potencias. A esto llamamos variable o indeterminada. Entonces, a la parte numérica, ¿sí? Al número que multiplica a la letra lo llamamos coeficiente. Y a la variable o indeterminada, a las letras, ¿sí? Acompañadas por exponentes puede ser. Luego también vimos, depende de los términos que tengan, cómo los llamamos. Si tiene un término monomio, 2 términos binomio, 3 términos trinomio, 4 términos cuatrinomio. Si llegara a tener más de 4 términos, ya directamente lo llamamos polinomio. Bien. Bueno, por otro lado, ¿quiénes van a ser los términos semejantes? Términos semejantes son los que tienen la misma variable, ¿sí? A ver, estos 3 casos son términos semejantes. No importa el coeficiente que los acompañe, pero son semejantes porque tienen la misma variable, ¿sí? En este caso la variable sería x al cuadrado y x al cuadrado. En estos 3 casos, ¿por qué no son semejantes? Porque no tienen la misma variable, ¿sí? Vemos que en esta figura una x, recuerden que cuando no tiene exponente sería la 1, en este caso figura una x al cubo, y en este caso x a la quinta. Bien, entonces, por ese motivo no son semejantes, porque no tienen la misma variable. Sí o sí tiene que tener, si bien figura la x, pero no con el mismo exponente. Bien, bueno, también había hecho una aclaración en la teoría que les envié. Hice una aclaración que, si yo por ejemplo tengo este polinomio, esta expresión algebraica, ¿sí? A simple vista vemos que tiene 3 términos, 1, 2, 3. Pero a ver, entre esos 3 términos tengo 2 que sí son semejantes, ¿sí? Tengo el primer término y el tercer término son semejantes porque tienen la x elevada al cuadrado.
Entonces, si yo agrupo esos términos, ¿sí? Haría el 10 menos el 3, dejando solo una x al cuadrado, me termina quedando 7x al cuadrado más 5x. Por lo tanto, ¿cuántos términos tiene la primera expresión algebraica? Termina quedando 2 términos, no 3 términos, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después también vimos estos 3 conceptos: término independiente, grado y coeficiente principal. ¿Qué pasa con esto? Término independiente va a ser el número que no tenga variable. O en tal caso, el término independiente, vemos esta expresión, va a ser el número que no está acompañado por una variable. Va a ser el menos 6, lo consideramos con el signo. ¿Sí? En este caso, menos 6. El grado, aquí vamos a llamar grado a la variable con el mayor exponente, ¿sí? Acá el mayor exponente, ¿cuál vemos que es? El 3. Entonces, grado 3. Y el coeficiente principal va a ser el número que acompaña a la variable de mayor exponente. En este caso, el grado es de 3. ¿Qué número le acompaña a esta variable? El 5. Entonces, coeficiente principal, 5. Bien. Por otro lado, vimos cuando un polinomio está ordenado, ¿sí? ¿Ordenado qué significa? Puede ser en forma decreciente o en forma creciente. Pero ordenado, ¿qué significa? La misma palabra lo dice, decreciente. Si yo tengo, por ejemplo, una variable de exponente 5, ordenado, ¿qué significa? Que después va a tener que ir, ¿qué otros términos? Después del 5, exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1, término independiente. ¿Sí? Entonces, a ver, este está ordenado porque tenemos 2x a la cuarta. Después de x a la cuarta, ¿qué vendría si empieza decreciente? El x cubo, el x cuadrado, el x elevado a la 1 y el término que no tiene variable. En este caso no está ordenado. ¿Por qué? Porque en este caso empieza con x a la 1. Al número 1 no le continúa el 3. Por lo tanto, no está ordenado. Después vimos cuando un polinomio es completo. ¿Completo qué significa? Me tengo que fijar de qué grado es ese polinomio. A partir de ese grado, a partir del grado mayor de ese polinomio, deben estar todos los exponentes que le siguen a ese grado. Es decir, a ver, tenemos este polinomio. X cubo, x cuadrado, x, término independiente. Está completo porque están todos los exponentes en forma decreciente, ¿sí? 3, 2, 1 y el término independiente que lo denominaremos como exponente 0. En este caso está incompleto. ¿Por qué? Vemos que el grado de este polinomio, que sería 4, ¿sí? Porque es el exponente mayor. El grado de este polinomio es 4. Bien, debería estar, para que esté completo, deberían estar los exponentes menores al 4. Después del 4 viene el 3 no está. Después del 3 viene el 2 sí está. Después del 2 viene el exponente 1. Por lo tanto, está faltando el exponente 3 y el exponente 1. Por eso está incompleto. Y si quisiéramos llegar a completar un polinomio, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Los exponentes que falten, vamos a considerar que el coeficiente de esa variable que va a faltar va a ser 0. Entonces, a ver, empezamos. Tenemos grado, el mayor grado es 4, ¿no? Entonces tenemos 2x cuarta. Después del 4 viene el 3. No lo tenemos. Entonces lo voy a completar como más 0x3. El 0 lo tengo que poner. Si no coloco el 0, queda como que a esa x lo está acompañando un 1. Y no es cierto porque directamente no está ese término. Entonces, más 0x cubo. Vuelvo al polinomio original. ¿Tengo el x al cuadrado? No. Entonces, más 0x al cuadrado
Después del 2, ¿quién viene? El 1. El 1 sí lo tenemos, entonces menos 7x. Y después del término con la x elevado a la 1, que viene el término independiente, que sí lo tenemos, más 9. ¿Sí? Entonces de esta forma completaríamos el polinomio. Bueno, como les digo siempre, todas las dudas, consultas, todo lo que les haya quedado ahí medio en el tintero, en duda, me escriben, me consultan todas las veces que lo necesiten.